Julia, todas las mujeres que están incorporadas al mercado laboral, el mundo laboral, que tiene una responsabilidad también en su puesto de trabajo y que son madres, pues siempre tienen, ¿no?, ese pesar por dejar a sus niños, pero siempre contamos, las más afortunadas también, con las ayudas de los abuelos, ¿no? En su caso también, pues contó un poco con la ayuda de sus padres para ayudarle mientras usted trabajaba con los dos pequeños primeros, ¿no? Los dos pequeños y los dos con todos, porque yo he tenido tres hijos, la pequeña. Sí, y la verdad es que mis padres siempre estuvieron ahí. Mis padres, mi madre era una mujer ya trabajadora, era modista, entonces siempre valoró mucho y me impulsó a mantener mi trabajo. Es cierto que cuando tienes los primeros hijos hay una cierta presión en el ámbito familiar, no directo, pero para que dejes el trabajo, porque ya son unas responsabilidades, hay una tendencia, date cuenta que nosotros somos cuando, digamos un poquito al empezarnos a la vida laboral, pues hace bastantes años, no había tanta, sobre todo una inmersión como la nuestra, ¿no? Y ahí se nota mucho la ayuda familiar por parte de mis padres, también por parte de mi marido, hay que decirlo, que siempre supo y quiso estar, ¿no? Y me ayudó muchísimo, porque para un hombre que no estaba habituado en aquella época pues, a llevar una vida de entrega a los hijos, en lo cual te tienes que involucrar domésticamente, pues es cambiar a los niños, hacerles la cena y todas estas cosas, pues él lo hizo. O sea que en ese aspecto yo tuve mucha suerte. No puedo decir que tuve que luchar con las circunstancias, la verdad es que me ayudaron mucho. Julia, también, bueno, inicialmente, que no lo dijimos antes, empezaron en los estudios de la Domus, a finales de los 80 se cambian para la Plaza de España con unos estudios completamente renovados, nuevos, con esa Plaza de España que tanto nos ha dado que hablar. Hemos visto han visto todo, ¿no? Por cierto, han visto todo. ¿Cómo fue ese cambio? Pues bueno, la verdad es que el cambio viene precedido hay un cambio en todo, no es que cambie la radio, porque la radio sigue siendo más o menos la misma en cuanto a los anhelos que tuvo desde la primera generación fundadora de la emisora. Siempre fue una vocación social. Estas emisoras Radio Popular tuvieron siempre una vocación muy social, muy de cercanía, muy de estar al lado de todos, y por otra parte era lógico, porque era la única emisora, es decir, cuando empieza a funcionar en 1966, yo entonces no estaba, había otra emisora que era de la REM, pero había pasado a frecuencia modulada. Radio Popular empieza en onda media, que era cuando más receptores había muy poquitos de FM, con lo cual al poco tiempo cierra ya la de la REN. Entonces esa necesidad de mantener a la gente en comunicación, de informar, de entretener, la cubre Radio Popular. Y entonces, pues en Ferrol, la comarca de Ferrol, porque Ferrol no se puede entender si no es todas sus comarcas y toda su área de influencia, pues esa necesidad la cubre Radio Popular. Yo creo que el cariño que nos tiene la gente, la audiencia que tenemos, la fidelidad que tenemos es porque hemos estado ahí siempre con esa vocación. Y esa vocación viene un poco de lo que ha sido la gente de la emisora, tanto del primer director José Miguel de Paz como de todo el personal que estaba allí, que bueno, pues tenían una vocación de estar involucrados en actividades de tipo social, de estar en sociedades culturales que se van formando, en fin. Y el cambio nos lleva a unos momentos en que se produce el cambio de estudios, en que se produce por una parte, desde los años 80, mediados de los 80, una centralización de la radio debido pues, a los movimientos que va dando la radio en España, es decir, de las pequeñas emisoras locales, provinciales, se pasa a red de emisoras, a cadena de emisoras. Son necesarios informativos, se informa pues, desde lo que ocurre en España, lo que ocurre en el mundo, es decir, se toma una nueva dimensión de lo que es la información, y ya no es aquel parte que estabas obligado a dar en X tiempo. A partir del año 76-77 todo eso cambia. Eso cambia tecnológicamente también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos los que estamos en la emisora? Tenemos menos horas de emitir en radio convencional, en onda media, pero sin embargo tenemos la frecuencia que queda totalmente libre y empezamos a explorar en esa frecuencia. Explorar diciendo, estamos aquí, somos Radio Popular, ¿de dónde nos oyes? Y empezamos a hacer un mapita
para señalar nosotros de dónde nos vienen los oyentes. Y efectivamente, pues es toda la provincia de La Coruña. Todavía existe el mapa en la emisora y los estudios que suponen, pues encontrar un panorama nuevo del viejo estudio de la Domus, al que queremos mucho. Allí hicimos muy buenos amigos, muy buena gente. Pues pasamos a unos estudios totalmente novedosos. De las hueveras que cubrían nuestras paredes y nuestros techos, pasamos a láminas TIC, equipos totalmente nuevos. En fin, es otro mundo, una emisora con unas dimensiones amplísimas y, como tú dices, en el centro de la ciudad, y un escenario que iba a ser testigo de muchos cambios, ¿no? Julia, lo que nos permite trabajar en esta profesión es conocer a mucha gente, vivir momentos muy buenos, tanto personales, laborales, hechos históricos importantes en la ciudad de Ferrol, pero a veces también momentos duros, tristes y trágicos. Supongo que usted tendrá muchísimas anécdotas que contar, ¿no? Sí, hay anécdotas, afortunadamente te olvidas, pero si un día te pones a hacer recuento de esas anécdotas, pues la verdad es que has vivido muchas cosas, ¿no? Yo puedo recordar como una anécdota y como un día que pasé miedo, el día que mataron a Reboiras. Íbamos a la emisora, yo entraba ese día muy tempranito, eran los antiguos estudios de la Domus Ecclesia. Iba en mi coche, tenía un 600, y cuando estoy llegando veo un coche parado, un coche alto, grande y desconocido. Entonces miro un poco, los estudios en la Domus Ecclesia hoy están bastante mejor, o sea, las instalaciones tienen una puerta, tal, entonces no, y miro y te da un poco de miedo. Era prácticamente de noche, estamos hablando de marzo, o sea que amanecía no tan temprano como en la época. Y entonces oigo como alto y casi me dan ganas de correr, digo, trabajo aquí. Y trabajo aquí, me voy para la emisora, no sabía lo que había pasado, y es que habían venido porque había muerto Reboiras, habían asesinado a Moncho Reboiras, y alguien decía que había estado en la Domus. Entonces allí estuvo la policía. La verdad es que siempre fueron muy corteses con nosotros, estuvimos en alguna ocasión, digamos que acompañados de la policía, como cuando la muerte de Carrero Blanco, es decir, siempre que ocurría antes de la muerte de Franco algún hecho relevante, pues teníamos una presencia policial de acompañamiento, que estaban allí con nosotros. Eso en cuanto a antes de la muerte de Franco. Después, en marzo del 72, estoy hablando de Reboiras, pero también en marzo del 72, yo ese día llegué a la emisora y nada más llegar el director nos dice, os tenéis que ir para casa. Entonces a las mujeres nos llevaron a casa. Yo creo que me llevó Teodosio Ramírez y allí nos quedamos. Y no sabíamos muy bien lo que había pasado. Sí que había habido sucesos en Ferrol, pero no sabíamos. Ya a lo largo del día nos fuimos dando cuenta de todo lo que había acontecido, ¿no? Después la Plaza de España, el cambio que hay, lo que es la estatua y todo eso que conllevó, y hubo otros sucesos en el 84, tú ya sabes que es cuando se produce el desmantelamiento de la primera reconversión industrial. Hicimos un seguimiento muy grande, teníamos muchas más horas de emisión y bueno, son momentos duros, momentos duros. Julia, habiendo empezado con 16 años, hasta la actualidad usted piensa en jubilarse, disfrutar de esos 3 nietos que ya tiene y que va a tener otro más que está en camino, digamos así, ¿no? Que le queda un poquito de salir de... Sí. Hombre, todos tenemos que jubilarnos, ahí está una fecha de jubilación y bueno, a veces también hay la posibilidad de adelantarla. Evidentemente, la jubilación es un estado en la vida y entonces uno tiene que ir preparando esa etapa poco a poco, porque a veces vas con toda la prisa del mundo y de golpe te encuentras y dices, uy, ¿ahora qué hago, no? Evidentemente, yo siempre fui una mujer muy activa, siempre estuve, pues cuando no fue en un sindicato, cuando no fue, o sea, en actividades culturales, pues supongo que llegará ese momento y me adaptaré y haré otras cosas que nunca he podido hacer. Yo no he podido disfrutar mucho de la amistad
he tenido amigos, tengo amigos, pero digamos que eso de ir a tomar un café una tarde o tal, eso siempre ha sido vedado, en números como ha estado vedado el ir a muchas reuniones de padres de alumnos y muchas cosas, ¿no? Entonces ahora pues supongo que será disfrutar de un poco de eso, de leer lo que uno quiere, hacer lo que lo quiere, escribir también, con tiempo, no sé, uno tiene en mente tantas cosas que no sabes muy bien lo que vas a hacer, ¿no? A lo mejor no haces nada, te dejas a vivir y a disfrutar de tu familia, que también te hace ilusión. Yo a veces cuando viene un nieto, a mí me encanta cocinar, me encanta cocinar siempre, no siempre, es mi momento de relax. Me gusta cocinar para alguien. Y para mí no cocino, pero para los demás sí. Y entonces a veces viene mi nieto, le pongo un mandil, le encanta, entonces nos metemos en harina, pero además en harina, y eso sí que me gustaría poder hacerlo, porque con mis hijos no he sido muy paciente, porque no tenía tiempo. A veces he lamentado eso, ¿no? Bueno, pues Julia Díaz, directora de la COPE, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por dejarnos conocer algo más de su vida privada y contarnos cómo fueron esos inicios de la radio. Pues muchas gracias a vosotros y bueno, ha sido un placer para mí compartir este tiempo con vuestros televidentes, se dice así, ¿verdad? Sí, no estoy habituada a decir televidentes. Gracias, Julia, y gracias a ustedes por estar, como siempre, un martes más aquí en Televisión de Ferrol y por conocer hoy, bueno, pues a esta ferrolana, a Julia Díaz. Volvemos la semana que viene con una nueva invitada. Buenas noches. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido.